Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por 1000 generaciones. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia, acabando con él. No se hace esperar a quien lo odia, lo castiga en su propia persona. Observa pues el precepto, los mandatos y decretos que te mando hoy, que cumplas. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Él perdona todas sus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. En nuestro idioma, como en muchos otros, hay un montón de expresiones en las que utilizamos la palabra corazón para simbolizar, pues, amor auténtico, sinceridad, etc. Pues, por ejemplo, cuando se dice te quiero de todo corazón, queremos expresar ahí que es un amor profundo, grande, inmenso, y utilizamos el corazón como símbolo de ese amor grande. O también, por ejemplo, cuando alguien dice, te lo digo esto de todo corazón, ahí se quiere expresar de alguna manera que se dice con toda sinceridad, que no hay doblez, no hay segundas intenciones, y por lo tanto se está mostrando también la honradez de los sentimientos internos. Y de nuevo se utiliza el símbolo del corazón. Otra expresión también que se utiliza con cierta frecuencia es que esa persona es todo corazón. Queremos decir con ello que es una persona con una capacidad muy grande de amar, de dedicarse a los demás, bondad, mansedumbre, como la de Cristo. Por lo tanto, es muy adecuada para aplicársela esta expresión a Cristo hoy, cuando podemos decirle al Señor, Señor, tú eres todo corazón. Y esto es, en definitiva, lo que se quiere decir con la celebración de esta fiesta. Si hace pocos domingos hemos celebrado la fiesta, diríamos, de Dios, de lo que es el ser de Dios, Dios es un solo Dios, pero es familia, porque hay tres personas en ese único Dios. Digamos que ahí está expresado el misterio del ser de Dios, pero hoy, de alguna manera, lo que se nos muestra es la interioridad de Dios. ¿Qué hay en el, si podemos decirlo así, corazón de Dios? En Dios, evidentemente, que es espíritu, no hay corazón. Pero es que tampoco estamos hablando de la víscera, que es el corazón. La víscera está representando lo que hay en el interior. Y aunque Jesús evidentemente sí tiene corazón, pero no estamos hablando expresamente de esa víscera, sino de la interioridad de Cristo, a través de la cual se nos muestra la interioridad del Padre y del Espíritu. Por eso, cuando en la última cena a Jesús le plantean la pregunta, enséñanos, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús dirá, contestando, pero Felipe, ¿todavía no te has enterado? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no hace otra cosa que lo que le encarga el Padre. No dice otras cosas distintas de las que le ha encargado su Padre. No realiza gestos ni actos distintos de los que le ha encargado el Padre. Escuchábamos al comienzo del fragmento de hoy, todo me ha sido entregado por mi Padre, todo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Cristo nos revela el corazón del Padre en su propio corazón. Y así cuando nos cuenta las parábolas de la misericordia, pensemos por ejemplo en la del Hijo pródigo, nos está contando cómo son en realidad los sentimientos, el interior del corazón de su Padre Dios. Así es Dios, nos está diciendo, y eso lo podéis ver a través de mis palabras y de mis hechos, porque eso es lo que veremos en Jesús, irradiar un amor continuamente por todas las personas que le rodean, sean enfermos, que siempre atraen su atención y su compasión, o sean también pecadores, los que la sociedad de su tiempo denominaba sinvergüenzas y canallas, pero a los que Jesús se acerca para llamarles a la redención y a la conversión. Es así el corazón de Dios. De hecho, mucho antes de la llegada de Jesús, ya se conocía en el Antiguo Testamento ese Dios es amor que proclamaba San Juan en su carta que hemos escuchado. Por ejemplo, el fragmento de hoy en el que llega a decir Moisés al pueblo: si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, sois el más pequeño de todos los pueblos. Es decir, Dios ama y se enamora del ser humano, y se llega a utilizar una palabra que tiene un significado muy concreto en nuestra vida. Dios ama no porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Ese es el gran misterio de Dios, diríamos, porque es la única definición de qué es Dios que encontramos, y está por 2 veces en el texto de esta carta de San Juan que acabamos de escuchar. Al principio decía San Juan: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora al final hemos escuchado: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y es que para San Juan está absolutamente claro, y es lo más lógico del mundo, que si Dios es amor y nos ha creado a los seres humanos a semejanza de Él, eso quiere decir que nuestro destino, nuestra felicidad, nuestra meta es ser como Dios, amar como Dios ama. Por supuesto, Jesús nos lo va a decir con toda claridad: amaos unos a otros como yo os he amado. De tal manera que si está ausente el amor en nuestra vida, está ausente Dios. Y este es el signo más claro que podemos tener. No se nos va a decir que en el juicio final se nos vaya a juzgar por si hemos hecho muchos actos de piedad, por si hemos hecho incluso muchas renuncias o muchos sacrificios. Se nos va a juzgar por si hemos amado a Cristo, y eso en los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, ese es el mandamiento supremo, y así de claro lo dice Jesús. Y es porque sencillamente no tiene sentido unas personas que están en relación con Dios, una relación de amor, y que no aman. Y ese es nuestro gran problema. Por naturaleza y porque estamos inclinados desde la caída de los primeros padres al egoísmo, se nos hace difícil amar. Nos centramos en nosotros mismos, y es el egoísmo el gran enemigo del amor. Es lo contrario del amor. Pero sin embargo es absolutamente necesario. Como la sociedad la formamos los seres humanos y tenemos esa tendencia a ser egoístas, pues resulta que en general se podría calificar a la sociedad como una sociedad egoísta, porque lo somos los individuos que la componemos. Pero ese mismo crearse un clima de egoísmo es lo que nos hace bastante difícil superar ese egoísmo y crecer en el amor, más aún cuando los criterios de vida se sacan precisamente de ese egoísmo y no se entienden los criterios del amor que nos enseña Jesús en el Evangelio.
Por eso hoy nos conviene mirar a ese corazón de Cristo o a Cristo en su interioridad. Podemos entrar la lanza del soldado cuando Cristo muere en la cruz, que le atraviesa el corazón, nos ha dejado una puerta abierta para que entremos ahí y nos empapemos. Necesitamos experimentar el amor de Dios para poder empezar a esforzarnos en amarnos mutuamente.